si alguien se quiere acercar, porque va a ser el lanzamiento de Las Voces de los 80 volumen 2, voy a estar con 3 invitados. Bruce Hildaker, de Fuerza Motriz de Quillota. Roberto Martínez, Roberto Gusano Martínez, baterista de Holocausto, de Concepción. Y Andro Catoni, artista de Doctor No. Vamos a comenzar. No importa que me dicen, no importa que nos atrasemos, sí tenemos que cerrar sí o sí a las 12. Así que vamos a andar un poco contra el tiempo, pero está bien, ha pasado tanto tiempo que da lo mismo, ¿no? Yo puedo tener Cruz, puedes tener Oye, secretos de Bio Vivo. Oye, muchas gracias. No sé si hay algún otro músico de alguna banda acá, porque de repente alguno podía venir. O alguien que vio a estas bandas en vivo. Yo no estoy preguntando la edad, solamente estoy preguntando si las vieron en vivo. Yo soy Emiliano Guayo, el autor. Para mí, por supuesto, lo que se dice siempre, pero es real. Es un orgullo primero estar acompañado de músicos y no... Generalmente los lanzamientos, y está súper bien, hay especialistas de libros que comentan el libro. Me encanta que sean los propios protagonistas del libro los que hablen, e incluso algunos secretos que ni siquiera están en el libro. Así que por eso esta invitación a ellos que son protagonistas, nada menos que de una época en que a todos nos hicieron bailar, mover la patita, y más de alguien, como siempre pasa, conoció a su pareja, ¿no? Pero más allá de eso, no solamente era festivo, también eran tiempos difíciles, y en un país que no había escena musical, ellos se atrevieron. Y no siempre es atreverse desde el mundo, como cuando de repente se dice, no, mira, es gente del barrio obrero, por eso se decidió. No, la gente del barrio alto también era difícil dedicarse a la música porque el país no tenía escena musical. Entonces, para mí, los respeto para todos los rockeros, desde en grupo hasta los prisioneros. O sea, yo no tengo, en ese sentido, distinción alguna. Y en 2012 sacamos, luego de 4 años de investigación, un libro con las bandas consagradas, los que llenaron estadios, los que salieron en todos lados, y los que de repente siempre más se recuerdan: UPA, Los Prisioneros, Valija Diplomática, Los Prisioneros, Emociones Clandestinas, Cinema, Aparato Raro, etc. Son 21 proyectos en el primer número, desde Banda Metro hasta Sexual Democracia, si los consideramos por fecha. Y pensé que con eso cerraba mi capítulo con la generación de los 80. Pero luego fui conociendo más bandas, o recordando más bandas. O la gente te va comentando, tú eres el del libro tanto, mira, yo escuché una banda. Bueno, y esa conversación de repente de pasillo, también genera un concepto para un segundo libro, que son estos 16 proyectos que tal vez, y aquí ellos me pueden contradecir, o yo espero que sea una palabra bien usada, bandas que tal vez no lograron lo que lograron las demás, porque no tenían los contactos, especialmente los de regiones. Bruce es de Quillota, Roberto tenía una banda en Concepción. ¿Cómo entrar en este canon EMI de los 80? Desde RCA, desde Star Sound, desde Alerce, era difícil. Generalmente el arte no siempre es talento, sino que también es redes de contacto, y muchos no las tuvieron, y otros sí. Hay una generación de músicos desde Nadie, Valija Diplomática, Aparato Raro, que en general se conocían o del colegio o de la universidad, especialmente en el Conservatorio de la Universidad de Chile. Los que no estuvieron ahí no eran parte de este canon, ¿no? De alguna manera, que es un canon que se le llama como el de canon de Carlos Fonseca de EMI. EMI lleva más o menos el movimiento. Pero hay otras bandas que igual hacen el aguante para generar escena. Y estas son las bandas que vamos a tributar hoy día en este lanzamiento de Las Voces de los 80 volumen 2. Y voy a volver a repetir los nombres. Roberto Martínez, de la banda Holocausto de Concepción, una banda, yo vivía en Concepción, una banda que se escuchaba mucho en Concepción, una banda, es la primera banda de rock en Concepción. Cuando se habla de Concepción, se habla de la música, de donde nació el rock, cosa que podemos discutir, pero se habla generalmente de los Tres y de Emociones Clandestinas, o los Búnker ahora, pero la primera banda de rock
con temas originales, no covers, y con una propuesta rockera que hoy día la pueden ver y buscar. Yo espero que esto sirva también para que ustedes empiecen a googlear estas bandas, que encuentren lo que está en YouTube. También los voy a apurar a ellos para que empiecen a subir a su música a Spotify, que se la encuentren en todos lugares. Roberto Martínez de Holocausto de Concepción, Bruce Hillbaker de Quillota, de Fuerza Motriz, también una banda que también puso su tema en la radio, especialmente en la quinta región, pero también sonó en Santiago, en Radio Galaxia, por ejemplo. Siempre agradecido de un tipo que siempre hay que agradecer, que es como Pirincho Cárcamo, que siempre tuvo espacio para generar que estas bandas tuvieran una oportunidad en radio tan importante como Galaxia, que también es como la radio de ese tiempo, ¿no? del rock chileno de sus días. Y Andro Catoni, también de Doctor No, una banda que en Santiago también tocó bastante, incluso con un cassette, bueno, Holocausto también, Fuerza Motriz también con un cassette autoproducido, pero Holocausto saca un cassette con RCA, y ustedes lo sacan con nada menos que con EMI. Pero EMI no hace nada. Pero claro, y aquí yo le voy a dar la palabra, pero a veces, ¿qué pasó de repente? Es que, un poco lo pueden explicar ellos, pero ¿qué es lo que pasó? Me lo preguntaban el otro día en una entrevista en la radio concierto, y yo decía que, y aquí lo tiro como tesis porque ellos son los protagonistas y los que pueden decir, es que muchas veces esos discos se demoraron mucho en salir. Salieron en el 87, 88, como el primero, cuando los primeros empezaron a salir entre el 86, o sea, del 84 al 87 era como ya el segundo disco. Ellos lo lanzan el 88 promedio, el primero, cuando ya el movimiento estaba un poco de capa caída, cuando ya los medios, porque no es que los músicos, las agrupaciones culturales hayan bajado como su calidad, son los medios de alguna manera, lo que yo he leído y lo que he conversado, es que deciden bajar la cortina del rock chileno. Incluso el disco Corazón de Los Prisioneros, hoy día el disco más exitoso y el que más ha influenciado a las nuevas generaciones, el disco de Jorge González. Ese disco le costó mucho meter el primer single porque ya era en los 90. Chile se había abierto, había vuelto la democracia y ya el espacio no era el mismo para la música chilena en los medios. Eso puede ser una de las tesis por qué ellos no explotaron. Pero aún así, sus canciones quedaron en el recuerdo de muchos y por eso ustedes están acá, porque los recuerdan y porque son parte de su momento. Así que muchas gracias por venir a ustedes, muchas gracias a los músicos. Y la primera pregunta va a ser para la región. ¿Cómo vio Roberto Holocausto todo este movimiento pop rock? Es así como lo dije yo, es la primera banda de rock de Concepción con canciones propias y que además ustedes son hasta como mecenas de los grupos más jóvenes, prestaban equipos, etc. ¿Cómo era la onda, cómo era el movimiento de Concepción? Sí, hola, buenos días a todas y todos. Antes que nada, felicitar a Emiliano por este libro, por habernos involucrado en él y haber sido partícipes de alguna manera del libro. Eso es muy notable que a esta altura de la vida, ya cuando nos queda poco, se estén haciendo estos libros, porque fue una época bien peluda, por decirlo de alguna manera. Fue difícil hacer música en esa época. Sí, en cierto sentido nosotros fuimos como los primeros que tuvimos un disco con canciones propias, pero también había muchas bandas detrás de nosotros que venían con mucha fuerza, bueno, de los Presidiarios, que después salieron los Tres, después también con Yogi Alvarado, de Emociones, interactuamos mucho con mucha gente. En general en Concepción se da un ámbito bien particular musical, que éramos todos como una gran familia. No habían envidias musicales ni de ningún tipo, simplemente si alguien necesitaba ayuda, ahí estábamos nosotros para ayudar, porque había que hacer música de alguna manera. Estábamos en una situación país bastante complicada, entonces salir a tocar no era fácil. También cantar las letras que teníamos en un minuto tampoco era fácil. Entonces había como una gran familia y eso hasta el día de hoy se mantiene. Nosotros seguimos ligados de alguna manera con las nuevas generaciones de grupo y eso no se ha perdido. Así que bien por Conce. Perfecto, y además Holocausto tiene nuevo disco, también lo pueden ahí buscar. Oye, antes de preguntarle a Bruce cómo se vivía el rock en Quillota, en la región de Valparaíso,
también agradecer a esta chaqueta, que es bella. Fíjense atrás, dice Top. Es del dúo Top de Coque Piracés y Lito Serené. Lito Serené, que luego está en Valija Diplomática, toca con Álvaro Caramelli y luego funda Al Este. Y Coque Piracés también viene por 3 veces en este libro porque tenía una banda X, Retro Escape y luego Dúo Top. También Dúo Top, el disco está completo en YouTube si lo quieren buscar. Coque Piracés también nos voy a acompañar hoy día. Estaba en Miami, cambió su pasaje para estar, viajó anoche y hoy día en la mañana me avisó lamentablemente que lo desviaron a Mendoza por unos pájaros. Lady Murphy ahí en el aeropuerto y está en Mendoza en este momento, pero lo tributamos desde acá porque tenía toda la intención y todo el sacrificio de y además el día de la entrevista me dice, mira, yo tenía esta chaqueta guardada, no sé qué iba a hacer con ella. Con esta se subía al escenario de los 80, con Dúo Top. Y se sintió tal vez tan emocionado de que alguien lo entrevistara después de tanto tiempo, que me regaló la chaqueta. Así que esta chaqueta hoy día es mía, pero aprovecho de tributar a Coque Piracés, que es una chaqueta bella, y exclusiva, una Elos de la época que no era fácil en ese tiempo de verla, y además pintada por él, se sale de América del Sur, etc. Así que gracias a Coque Piracés. Gracias también a Gonzalo Alves, un estudiante de fotografía que toma la fotografía de los cassettes de la portada y la foto del autor con esta misma chaqueta. Y también acá también está presente el Mercatica. Yo trabajé durante mucho tiempo en publicidad y a todos los directores de arte que conocí como dupla creativa lo he molestado con una portada. Desde el primer libro, Carta Abierta a un Baleo, molesté a un amigo diseñador y después siempre o diseñadores publicistas que me han ayudado y el Mercatica me ayudó con el arte de la portada, una portada que también de alguna manera remite a la portada del volumen 1. Seguimos mostrando los cassettes porque ese al final el material por el que tanto se luchaba en esos años. Tanto se luchó que algunos no lograron sacar un cassette con sello, etcétera, pero sí de mano en mano, ¿no? Bruce de Quillota con Fuerza Motriz. Sí. Buenos días a todos, es un gusto estar acá. Felicitaciones Emiliano por el libro y muchas gracias. Fíjense que tomo un poco las palabras de Roberto sobre lo que él decía de la familia, que somos una gran familia. Acabamos de conocernos aquí y le digo, oye, yo viví en Concepción, conozco a Edgardo Sánchez, pues yo toqué con él. Después hablo con Andrés y le digo, oye, Alejandro Soto del Valle fue profesor mío. Me dice, sí, también lo conozco. Al final nos conocemos todos acá. Todos somos una gran familia y yo estoy tomando las palabras un poco de Roberto. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con Fuerza Motriz, nosotros somos una banda de Quillota, ¿ya? Una ciudad que en los 80 tenía 60.000 habitantes. Nos apoyamos mucho con lo que tenía que ver con Valparaíso, íbamos a tocar a Valparaíso, pero somos de una ciudad chica. Yo tengo 58 años, estoy ya estoy pensando ya en el futuro, ya ustedes saben a la que me refiero, la jubilación, ¿cierto? Y fíjense que en esos años vivíamos una fantasía y una cosa que era una especie de sueño. Tocábamos nuestra música, pero también de atrás nos estaban diciendo hasta ahí nomás pueden llegar. En la radio, por ejemplo, teníamos una canción que decía quieren barricadas en la ciudad, y sucede que la canción en la radio me dijeron, esta canción no va por ningún motivo. Una canción que ahora podría sonar tranquilamente, ¿cierto? En esa época era más difícil, era bastante difícil. Pero el otro problema que teníamos, el problema del sonido. El sonido que hay ahora para los eventos de rock es un sonido de nivel internacional. En esa época no había nada, no había sonido, era muy precario. Veníamos a Santiago porque ya no había instrumentos musicales, no estaba Audiomúsica, no estaba Fancy, no estaban los grandes locales musicales que hay ahora. Veníamos a Santiago, nos encontrábamos con Arriagada de Hermano, nos encontrábamos con Fancy, allá está Andro, de saber, la Casa Amarilla, y olvídense, no había tarjeta de crédito, había que pagar al contado. Así que y el poder adquisitivo del chileno en esa época no era el que es ahora. Entonces, imagínense lo que eso significa para un joven de 18 años, 16 años, yo tenía más o menos. El bajista de Fuerza Motriz, se llama Rafael Riquelme, partió a los 14 años a tocar, o sea, se subió a un escenario a los 14 años a tocar el bajo. Era algo muy especial, muy bonito, fue un sueño. Con respecto a lo que tú me preguntabas sobre la difusión de las bandas, las radios estaban abiertas. Si bien, como les dije, lo del coro de la canción era un problema,
las escuchaban las canciones antes para poder difundirlas. Pero las radios de la época, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Quillota, en toda la ciudad, estaban abiertas a las nuevas bandas, al nuevo rock latino que estaba apareciendo y que habían bandas que ya sonaban, como Los Prisioneros, que tenían sello. Los que no teníamos sello, estábamos sonados porque nadie lo distribuía. Nadie hacía llegar el cassette a la radio. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Ir a golpear las puertas y decir, permiso, ya, ok, a ver, muéstrame el cassette. A ver, deja escucharlo, le voy a avisar en un mes más si pueden sonar. Ese era el sistema. Ahora, totalmente distinto. Ahora, yo tengo una carrera en solitario y llego con mi CD a una radio y me dicen, no hacemos música chilena, no, solamente anglo. Ahora la cosa es más difícil que en esa época era un poco más fácil por un lado y un poco más difícil por otro lado. Eso más o menos a grandes rasgos, Emiliano, lo que fue la quinta región. Pocas bandas también, súper pocas bandas. Contagio, gran banda que está en el libro. Hacíamos recitales juntos. Una vez hicimos recital en Quilpué. Bueno, ese es más o menos un resumen de lo que era la época, la vida en los 80, del año 84 al año 89, que se puede contar que esa es la gran época del rock, el rock que estamos aquí nosotros. Eso era lo que pasaba. Perfecto. Oye, alguien lo puede ya buscar, pero son 16 proyectos, hay una playlist en YouTube que es con un tema de cada banda para que los recuerden, se llama La Voz de los 80 volumen 2, la pueden buscar ahora. Eso primero, a propósito de Contagio también, Contagio, ellos son de Valparaíso, vienen acá a Santiago un tiempo, pero luego se devuelven, eso fue también complicadísimo desde la región, poder imponerse en Santiago. Correcto, sí. En esa época, además de la radio, estaba muy abierta la televisión. Estaba el programa de éxito y los programas de televisión de la época difundían bandas de rock. O sea, uno podía... De hecho, Fuerza Motriz, vinimos a un concurso de rock a Videotop, un programa que dirigía Justus Liebig, de Canal 11, que se llama RTU en esa época. Bueno, eso, había un concurso de rock y nosotros nos incorporamos al concurso. Contagio, lo mismo, estuvo en Éxito, estuvo en Marcos Saldía, que es el líder, estuvieron en Canal Nacional, o sea, había difusión, las radios estaban abiertas, los canales de televisión hacían concursos de banda, o sea, la cosa no era tan mala, pero sin embargo, ahora que hay más, que está mejor, está mejor grabado, hay mejor sistema de audio, hay músicos más competentes. Ahora yo toco con unos jóvenes de 20 y tantos y son capísimos. Entonces, hay súper jóvenes. Esa era la diferencia, más o menos, por ahora. Oye, claro, el público que está acá es súper fanático de los 80, pero de repente no es fácil sacar un libro de los 80. O sea, hoy día podría ser mucho más beneficioso sacar libros sobre bandas actuales. Y de hecho ya se están haciendo de las bandas que están sonando, porque en general son las tendencias que se siguen, ¿no? El mercado editorial también sigue tendencias, pero también hay obras desde el gestor, digamos, en este caso. Yo soy el ñoño de los 80, entonces le voy a seguir dando esto, porque si bien es un público nicho, yo creo que más allá de lo musical, en cada aspecto de estas cosas que yo siento que no están contadas, siento que nos perdimos 40 años de tributar estas bandas, y yo sentí la necesidad y la obligación tal vez de hacerlo. Así que estoy como súper contento que se esté dando este espacio. Lo otro es que me gustaría, a propósito de lo que decía Bruce, es que muchos me han preguntado, ya, pero estas bandas tal vez eran underground, por eso no sonaron, o por eso no las recuerdo, porque Rimmel a lo mejor no suena, pero vayan y Enola Gay, un temazo de ese tiempo, escuchen Enola Gay de Rimmel, pero a la primera escucha no las recuerdan. Pero es porque en algún momento los medios dejaron de nombrarlas, porque sí aparecieron en la revista Super Rock, sí estuvieron en el suplemento clip de La Última Noticia, donde había que estar en ese tiempo, sí estuvieron en televisión, sí tuvieron éxitos radiales, y en el caso, por ejemplo, de Doctor No, de Santiago, ellos nada menos que sí sacan un disco con Nemi, pero entiendo que también, un poco lo que decía Andro, que también llega tarde tal vez el cassette que ustedes habían hecho quizás hace 2 años antes, pero el disco aparece tarde, ¿no? Claro, bueno, casi buenas tardes, buenos días.
Yo también quiero agradecerte el hecho que nos puedas poner en la palestra. Es tribuna, porque nadie lo ha hecho. Entonces, realmente, y como dice Bruce, claro, somos una familia, al punto que entre el público está mi primera banda del colegio. Así a ese punto llega. Pero sí, yo también vengo aquí representando a mis dos compañeros, a Claudio y a Keiko, que lamentablemente no pudieron venir, estaban fuera de Santiago los dos. Fue difícil, porque no había nada, lo que dice Bruce es cierto. Comprarse un instrumento bueno costaba lo que costaba el auto de tu papá, era imposible. Los estudios de grabación eran bien precarios. Nosotros grabamos el primer disco con Alejandro Soto en el estudio del Vipro, cuando tenía la casa en Encomenderos, y nosotros teníamos el disco listo, estaba listo, y Alejandro se entusiasmó con nosotros, empezó a oficiar de manager. Él con su asistente nos iban a ofrecer a los canales, a las radios, pero no era una pega que hiciera el sello. Después, cuando tuvimos sello, ¿qué fue lo que pasó? El Vipro hizo una serie de conciertos en un teatro que había en el ¿cómo se llama? En el Draxtor abajo, que se llama el Bulitza, y ahí nos vio Carlos Fonseca. Y Carlos Fonseca se entusiasmó mucho con esto y dijo, grabemos un disco. Alejandro dijo, el disco está grabado. Fue al estudio, lo escuchó, dijo, ya, pero está grabado en 8 canales, yo lo quiero en 16. Y en una semana. Y Alejandro tuvo que conseguirse una grabadora de 16 canales, grabamos el disco rajado en una semana, se mandó a la EMI y en eso a Carlos Fonseca se lo llevan a México. Y cambia la cabeza de la EMI y ahí, dicho un buen cristiano, queda la cagada. Literalmente, porque todas las bandas que estaban en EMI, Electrodomésticos, Viena, UPA, qué sé yo, y nosotros, ¿quién llega a la cabeza? Jorge Sanján. Jorge Sanján, que ustedes lo conocerán, es el marido de Miriam Hernández, y el tipo simplemente dice, esta música no va, ahora solamente música romántica. Claro, se entendía, era su negocio, y rescinde todos los contratos. Todos teníamos contrato por 2 discos, y incluso algunos, como Viena Electrodomésticos, tenían contratos por 3 discos. Y le rescinden a todos, nos bajan el switch, como se dice. Y se demoraron 1 año y medio en editar el disco, y al final lo terminaron editando por compromiso contractual, porque los tipos no tenían ninguna ganas de hacerlo. De hecho, la carátula, yo le preguntaba a Emiliano en el libro, la carátula original que nosotros teníamos era una foto tomada por un fotógrafo en la casa del sonidista de nosotros, en la calle Carrión, una cosa bien dark, muy igual de los 80. Y nada, el sello no pescó nada, porque claro, la carátula que yo diseñé, yo soy director de arte, la carátula que diseñé yo era muy cara para el sello, y el sello dijo, no me está gustando. Y agarraron, puso un fondo verde, pusieron unos triángulos, dibujaron el nombre y salió, ese era el disco. Entonces, hay algunos temas que no tenían esos títulos, fue una cuestión bien, y el sello nunca hizo nada por promocionarlo. Entonces, sí, realmente era difícil. Hay que agradecerle tanto a la gente de la Radio Carolina, al mismo Justus, a Oscar Roballo, que era el programador de la Carolina, bueno, toda la gente de la Radio Galaxia, el programa que hacía el Chico Sandón con su dupla, Juan Andrés con su dupla también, ellos le daban harta cabida al rock, el mismo Pirincho, pero no era tanta la gente y costaba llegar a algunos lados, costaba mucho. Nosotros, incluso siendo santiaguinos, conociendo a muchos músicos que estaban en bandas que eran un poco más consagradas, como no sé, como Juan Ricardo Bailer de los Aparatos Raros, que él nos ayudó siempre mucho, nos prestaba cosas, a veces no teníamos pedidos buenos para grabar en Sandokan, nos pasaba cosas, nos pasaba tiempo, y claro, costaba, nosotros llegamos al final, nosotros sobre el año 89, recién ahí pudimos equiparnos profesionalmente, porque nos metimos en la gira del norte. Y la productora que estaba a cargo nos dio un adelanto más o menos sustentable. Claro, arriesgábamos el pellejo, tú sabés que girar por el sur y que te persigan los pacos no era muy divertido. Entonces ahí recién pudimos, pero claro, después pasó lo que cuento que pasó. Pero sí, eran tiempos difíciles, era una época en que tenía que buscar una manera más inteligente de decir lo mismo, pero decirlo. Perfecto.
Oye, yo también, otro agradecimiento, acaba de llegar Luis Bello de Blanca Rosa Plástica, también incluido en el libro. Si hay alguien más, porque Blanca no he visto. Cuando tú dijiste que soy director de arte también, miré a Elmer que me ayudó con la... Así que ya tengo a quien molestar para una portada más. Por supuesto. Oye, pero así como uno agradece estas ayudas, la dirección de arte, por ejemplo, debo agradecer también a Rile Editores, que siempre ha creído afortunadamente en mis libros. Hoy día yo he hecho 2 libros con Jorge González de conversaciones, cuando hoy día Jorge González es mirado de alguna manera diferente. Cuando nos atrevimos con Rile Editores a publicar un libro de Jorge González hace 20 años, Maldito Sudaca, ese libro también otras editoriales no querían trabajar con Jorge González. Hoy día hay mucha gente tratando de hacer cosas en torno a Jorge González porque se convirtió en lo que siempre debió haberse convertido, en una gran figura de la música chilena. Pero en ese tiempo estaba muy cercano. Como que a veces nos cuesta. Bueno, acabo de ver a Don Pa García también, por supuesto, de la banda Plástico. Un gusto. También en el libro. Hace 20 años no era fácil escribir sobre Jorge González. Claro, la gente quería escribir sobre los prisioneros, y eso era. Yo quería escribir sobre Jorge González. Pero a Jorge González le estaban dando en el suelo. Ahí, mira, el vinilo de plástico. Ahí está el vinilo de plástico, mira. A Jorge González le estaban dando en el suelo y nosotros con Rile Editores nos atrevimos a publicar un libro que se llama Maldito Sudaca. Es más, yo dije que estaba a la altura de Violeta Parra y Víctor Jara y casi me lo tiran por la cabeza. ¿Qué te pasó que inventaste eso? Hoy día parece que con 20 años de esa tesis está un poco más consolidada, afortunadamente. Si no me hubiese equivocado por toda la vida, pero parece que no nos equivocamos con Rile Editores en publicar ese libro. Tampoco nos equivocamos con Las Voces de los 80. Las Voces de los 81 me ha dado puras satisfacciones. Hicimos un concierto justamente con Juan Andreu Sandón, el productor de la Cumbre del Rock Chileno, en el Movistar, con 14 proyectos de los 80. Con Banda Metro, con Jorge González, Sexual Democracia, UPA, que también se rejuntó esa vez originalmente, Aparato Raro también, Bandada también, Carlos Chun, que ni siquiera vive en Chile, viajó, etc. Nadie, que también siempre vivieron en España, luego que se fueron de acá y volvieron de España a tocar a ese concierto. Luego se hizo hasta lo pueden buscar en YouTube, está por ahí, en Canal Vive de BTR, también un programa de televisión llamado Las Voces de los 80, donde también incluía a otras personas como Mauricio Reolé y gente también de la contracultura del Teatro El Trole y de Matucana 19. También nos abrimos a hablar de temas un poco más de contracultura, no solo directamente de la música. Y espero que este libro también siga creciendo. Tenemos todo un año para presentarlo en otras oportunidades, en otras ferias, con otros músicos invitados también. Y es muy entretenido que también tener a los protagonistas de invitados. Y yo espero también en esos deseos es que en alguna de estas bandas se junten, hagan nuevas cosas y sigan girando. Yo sé que están en otras etapas de sus vidas, muchos profesionales también, pero aunque sea un gustito, poder tener la oportunidad de ver estas bandas nuevamente y no quedarnos solo en el recuerdo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay, y esto es como la última consulta que le hago a usted por igual, qué posibilidades hay de ver a Holocausto, de ver a Fuerza Motriz, de ver a Doctor No en algún escenario en algún momento? El que quiera, hable. Bueno, Holocausto está vivo nuevamente, producto de un libro que sacó Rodrigo Pincheira en Concepción, justo antes de la pandemia, en enero del 2020 se hizo el lanzamiento en la Universidad de Concepción y nació la idea de juntarnos después de 30 años. Así que ahí se encendió la llama nuevamente, volvimos a juntarnos, volvimos a grabar el año 2023-2024, nos tomamos un tiempo para, digamos, ensayar y hacer los temas y como nosotros fuimos siempre regionalistas, y bueno, por eso tampoco Holocausto nunca aprendió tanto acá, porque decidimos nunca venir a Santiago a hacer nuestra promoción, siempre la hicimos en Concepción. A pesar de que el sello que teníamos de RCA nos insistió, nosotros les dijimos que no. Bueno, yo creo que al final fue un error porque no pasó nada. Sí, las cosas suceden aquí en Santiago, pero bueno, y seguimos con esa idea, somos medios porfiados, grabamos en Concepción, en el estudio Pancho Molina, y lanzamos
en la segunda placa, que se llama Reina de la Noche, con los temas del año 87 y algunos del 88 que nunca se grabaron, pero ahí quedaron. Así que esa placa está digamos, en Instagram, YouTube, pueden escucharla. Y bueno, Holocausto sí es posible verlo. De hecho, estamos tratando de armar algo para venir a tocar. Roberto, los integrantes de Holocausto. Sí, los integrantes siguen siendo los mismos. Rolando Cabrera en la guitarra, Poroto Rodríguez, Marcelo Poroto Rodríguez en la voz. Y el único que cambiamos fue a Felipe Bessler, que está con nosotros ahora. Antes era Juan Carlos Parada, pero Felipe viene de una banda también de la época llamada Escombros, porque Juan Carlos no quiso seguir tocando, así que incorporamos a Felipe en la banda. Es un trío con vocalista, básicamente, eso es Holocausto. Muchas gracias. También hay un libro bien interesante del rock de Concepción, de la prehistoria, de Rodrigo Cabrillana, acá de Santiago. Sí, también Bruce, ¿posibilidades de ver a Fuerza Motriz en algún momento? Por supuesto que sí. Estamos, de hecho, antes de esto estamos planificando hacer un recital de despedida. Y sucede que ahora ya no es recital de despedida porque gracias a ti esto ha vuelto a nacer. Yo te digo sinceramente, muy grande lo que hiciste, súper bueno. Porque habría sido súper triste haber tenido, por ejemplo, a músicos como Fran García, que hubieran quedado como en el olvido, como la banda Doctor No, que yo era seguidor. Yo estudiaba ingeniería en sonido en el Vibro y en esa época ustedes estaban tocando. Entonces habría sido imposible sin este libro. Este es como una especie de vuelta de mano, como dices tú, a lo que se hizo. Así que muchas gracias. Esto es muy importante, esto que ha hecho Emiliano, como le digo. Bueno, Fuerza Motriz sí, va a estar. Estamos con los mismos. Falla uno nomás, que en la voz Mauro Leiva, Bruce, yo en la guitarra, Lito Riquelme en bajo, Ángel Casarino en batería, pero ahora está Rodrigo Jara acompañándonos. Ese sería el cambio. Tenemos una cosa pendiente que va a ser el lanzamiento del libro en la quinta región. Y ahí ojalá vamos a estar, se hace una cosa como esto, vamos a estar haciendo música. Perfecto. Los torneos es más fácil, son 3 y están en Santiago, ¿se puede? Sí. Sí, la última actuación creo que fue el 2012. Tocamos el 2012, hicimos como 4 o 5 tocatas ese año. El más ocupado, después paramos porque Claudio Del Pino, el baterista, se fue a Estados Unidos, tuvo un tiempo en Estados Unidos, volvió. Ahora él está bien ocupado está tocando con Germán Céspedes de los aterrizajes, que están haciendo también como esta... Perdón, Claudio Del Pino también tocó en Sexual Democracia. Sí, están haciendo esta otra parte de Sexual Democracia, los sexuales. Está bien, Claudio es el único que se dedicó profesionalmente a la música, él vive de eso. Él es percusionista sinfónico de la Católica, entonces él siempre se enfocó hacia allá. Eso es bien interesante porque también como que y la voz del 81 también lo refleja bastante porque eran casi todos del Conservatorio de Chile, los de Santiago, que también no es que improvisaron, sino que eran músicos, sí, claro. Muchos músicos claro profesionales hasta el día de hoy. Claro que sí. Y bueno, y Sergio Vivanco, el guitarrista, con él nos juntamos mucho, siempre, porque componemos mucho, tenemos una tonelada de música hecha, grabada a nivel demo. Es una cuestión de encontrar con tiempo al otro, pero totalmente factible siempre. Perfecto, para no olvidar a ninguna, 93 octanos. Sí, claro. Toño Silva tocaba en 93 octanos, Toño Silva tocaba la batería, luego el baterista de Charly García. Bestseller de Temuco, que el nombre era Bestseller como en inglés, y por consejo de Fernando Viergo lo chilenizan y lo Bestseller como que queda como una sola palabra. Contagio de Valparaíso, la chica del Roland Bar, es un temazo de los 80, busquen el video. Blanca Rosa Plástica, que tenemos acá a Luis Bello, también. Doctor No, Dúo Top, de Coque Piracete, La Chaqueta, con Lito Serené, que ya les dije, Valija Diplomática luego, Álvaro Scaramelli y Al Este. Fuerza Motriz, con Bruce, Holocausto de Construcción, Jaque Mate, con Alba Salamina, también espero tenerla a ella en algún lanzamiento también. Lamentablemente acá no puede haber paridad porque es la vocalista de estas bandas.
y no es culpa mía, digamos. Porque pueden decir, oye, 4 hombres arriba. La planta baja, la banda que siempre se habló del primer concierto de Los Prisioneros cuando tocan en el Cariola presentando la voz del 80, pero nunca se había hablado de esa banda. Conversé con Sergio Gómez, que también es protagonista este video divertido que hacen Los Prisioneros, El Lucho, un hombre violento. Checho es protagonista y gran impulsor de ese video. Checho lamentablemente falleció luego en diciembre del año pasado, así que no pudo ver este trabajo terminado. Para Rayos, de Marco Luco, tremendo músico hasta el día de hoy con Valija Diplomática, también uno de los impulsores en generaciones de lo que va a ser después UPA. X, Coque Miracés, Plástico, Fa García acá presente, Rimmel, ya les decía, Rimmel, Vini Galarse hoy día vive en Estados Unidos y se dedica también a la música e incluso arregla, vende baterías vintage. O sea, es un tipo especialista en baterías y reacondiciona baterías. Rocadura, de Coquimbo, con, se me olvida el nombre, ya me voy a acordar. Retro Escape, también con Coque Miracés. En Plástico toca Carlos González, que luego es bajista de Charly García. El baterista de Plástico también. Es Mauricio García, yo toqué con él. Sí, también toca... El Pato Lucas. Claro. Y en Plástico también toca, bueno, Carlos González, el bajista de Charly García. Los 3 músicos de Charly García estuvieron en estas bandas. Se me olvida alguien súper importante de Rocadura de Coquimbo, que lamentablemente falleció, el saxofonista. Me acuerdo de saxofonista importante, el tal vez trompetista. Cuturrufo. Cristian Coturrufo de Rocadura, con 15 años estaba tocando. Hay algo ahí de súper adolescente, sí. También, que también eso es parte de a lo mejor no haber logrado un contrato, etcétera. O sea, por ejemplo, Rimmel, un papá era el manager y como que no le dio permiso a otro porque tenía que salir de gira, no le dio el permiso, entonces no pudieron salir de gira. Tal vez hubiese explotado Rimmel por Chile, pero tenían 16 años. Así que ese es La Pose de los 80, volumen 2. Muchas gracias a Roberto Martínez de Holocausto, Bruce Bill Baker de Falta Motriz, Andrew Catoni de Doctor No, Luis Bello de Blanca Rosa Plástica, Fa García de Plástico. ¿Se me queda alguien? Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por haber venido tan temprano un día domingo. Espero que recorran la feria. Me dicen que ya se va a cerrar. También me dicen que no nos podemos quedar acá. Si alguien quiere una firma después, eso a lo mejor lo quiero yo, pero no sé ustedes, va a ser acá atrás. ¿Ya? Nos quedan 7 minutos. No sé si alguien tiene una pregunta. Felipe Carrasco, periodista también. Está haciendo un libro que se ha demorado, pero cuando salga va a ser potente. Mi nombre es Felipe Carrasco, como decía. Bueno, felicitar ya el tema de Jorge González y todo aquello. Me quedo también y agradezco del primer libro de La Voz de los 80, nadie, en verdad había tocado el tema del grupo Nadie y es espectacular. Vamos a estar atentos al tema de las nuevas bandas que había. Tú lo señalaste con respecto a cómo se conforma este libro, en qué momento, cuál fue el detonante de decir, sí, ya tengo el libro y cuánto te demoró en hacerlo. La pandemia ayudó mucho. Zoom ayudó mucho a contactar a mucha gente. No es fácil, no es tan como si quieres contactar a los búnkeres, entra a la página de los búnkeres oficial y ahí está, le dejas un mensaje y te van a responder. Pero acá no están las páginas, no están los Instagram, difícil eso. Después las entrevistas, no todos de Santiago. Afortunadamente pude juntar, gracias también a ese formato, a esa plataforma, pude juntar la entrevista con Holocausto, es con todo Holocausto de una sola vez, con Rocadura es todo Rocadura de una sola vez, entonces fue bien entretenido. Eso es difícil, juntarlo, pero también hay mucho material, o sea, juntar la revista Super Rock, juntar la revista Clip, escarbar mucho. Aquí es arqueología
real con el rock chileno. Porque tampoco hay una tremenda página que siempre me ha ayudado y yo creo que le ha ayudado a todos acá. También está Christopher Rodríguez, también un investigador que ha publicado. Yo estoy seguro que Jorge Canales también, por supuesto. Que todos, le aseguro que todos han visitado musicapopular.cl. Yo cuando siento que estoy haciendo algo que puede ser interesante, cuando esa banda no está en música popular, yo digo, aquí hay algo, quiero hacer un aporte, porque todas las bandas están en musicapopular.cl de alguna manera, y cuando no están, yo creo que ahí estoy haciendo un aporte porque es una vara bien alta la que pone en música popular. Creo que eso a uno le da, dice, estoy haciendo algo que es nuevo, que no es googleable. Yo a mí, que tengo 2 hijas que están acá presentes, yo siempre le he dicho, no todo es googleable, porque si alguien no lo subió, no está nomás. Y ahora sí estas bandas son googleables, afortunadamente. Y bueno, a lo mejor es feo lo que voy a decir, pero también ya estamos trabajando en el volumen 3. Los dejo invitados desde ya. Podría estar Mauricio Reolé, Javier Amena, Pino Step Boys, De Quiruza, etc. Ya estamos trabajando en ello. Así que un gusto, muchas gracias por haber venido. Vuelvo a decir las gracias a quienes vinieron acá a acompañarme en el panel, a los músicos que vinieron también de público, porque en realidad este libro, claro, lo firmo yo, pero en realidad yo solamente hice las preguntas porque los protagonistas son ellos, así que un gran aplauso a los músicos que son los que hacen industria. Muchas gracias. Emiliano, te esperamos en octubre en Quillota. En octubre.